Hoy vamos a clavarnos en un tema que, bueno, no solo ha redefinido la medicina moderna, sino que cuenta una de las historias más impactantes de la ciencia del último medio siglo, la infección por VIH-Sida. Uf, total. La idea hoy es hacer un repaso, pero uno bien enfocado, desglosando la progresión de la enfermedad y, sobre todo, los fármacos. Pensémoslo como un repaso de alto rendimiento, ¿no? Ideal para alguien del área de la salud. Sí, Y para guiarnos, nos basamos en guías clínicas, publicaciones de primer nivel, como las del Annals of Internal Medicine o el manual Principles and Practice of Hospital Medicine. es que, fíjate, es un tema que no deja de sorprender. Pocos campos en medicina han avanzado tan rápido. A una velocidad increíble. En poco más de 35 años pasamos de una enfermedad que era, de verdad, casi una sentencia de muerte, Sí, sin exagerar. a una condición crónica manejable. Es un cambio monumental. Claro, y este es el punto clave. Siempre y cuando se tenga acceso a la terapia. Totalmente. Y para empezar a construir esta historia, vámonos a los cimientos. Aclaremos esa diferencia que es fundamental. ¿Qué es tener VIH y qué es tener SIDA? Porque a veces se usan como si fueran lo mismo. Es la pregunta clave, y tenerla clara cambia todo. A ver, VIH son las siglas del virus de inmunodeficiencia humana. Ok, Es un retrovirus que, como dice su nombre, ataca y va debilitando poco a poco el sistema inmunitario. Su blanco favorito son los linfocitos T, CD4. las células T auxiliares, ¿no? Esas meras. Piensa que son como los directores de orquesta de nuestra respuesta inmune. Coordinan a todas las demás células de defensa. Sin director, pues la orquesta es un caos. Me encanta esa analogía, el director de orquesta. Entonces, si el VIH es el virus que ataca al director, ¿qué es el SIDA? El SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no es el virus, es la etapa más avanzada de la infección. La consecuencia. Exacto. La consecuencia de años de ataque del virus sin que haya un tratamiento. Y se diagnostica de dos maneras. La primera es puro laboratorio, cuando el conteo de estas células CD4 cae por debajo de 200. 200 es el número mágico. Ese es el umbral crítico. Y la segunda forma es clínica. Ocurre cuando la persona, sin importar su conteo de CD4, desarrolla una de las enfermedades definitorias de SIDA. Que son infecciones que normalmente no nos darían. Justo, infecciones oportunistas o cánceres muy específicos que un sistema inmune sano, vamos, ni se entera de que están ahí. A ver, vamos a desmenuzar eso, porque es fascinante y aterrador. El virus ataca a las células CD4. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el mecanismo que usa para, pues, secuestrarlas? Es un mecanismo de una eficiencia brutal. Y para entender los medicamentos hay que ver dos pasos clave. El primero, la transcripción inversa. Ok, el VIH es un virus de ARN. Nuestras células funcionan con ADN. Son como dos idiomas distintos. Entonces, el virus trae su propia traductora, una enzima que se llama transcriptasa inversa. Ah, claro. Y esta enzima toma el ARN del virus y lo reescribe como ADN viral. O sea, traduce su propio código a nuestro idioma para poder infiltrarse. Y el hecho de que esa enzima sea solo del virus, eso la vuelve un blanco perfecto, ¿no? Exactamente. Nuestras células no hacen eso, así que podemos diseñar fármacos que bloqueen esa enzima sin afectarnos. Es su talón de Aquiles. Perfecto. Y después de la traducción viene el segundo paso, la integración. Una vez que el ADN viral está listo, el virus usa otra herramienta, la enzima integrasa. ¿Y esa qué hace? Actúa como si fueran tijeras y pegamento. Corta el ADN de nuestras células CD4 y, en medio, inserta, pega, su propio material genético. Y a partir de ahí, la célula está secuestrada para siempre. No solo es un invasor, se vuelve parte de nuestro propio código. Cambia las escrituras de la casa a su nombre. Esa es la analogía perfecta. La célula se reprograma para una sola cosa, ser una fábrica de miles de copias del virus. Y en el proceso, la célula se agota, se destruye y los nuevos virus salen a infectar a otras. ¡Qué locura de mecanismo! Y con esto se entiende mucho mejor la progresión. Los documentos describen una historia natural muy clara, si no hay tratamiento. ¿Cómo es ese camino? Se divide en 3 etapas. La primera es la infección aguda, que pasa unas 2 o 4 semanas después del contagio. Ajá. Se le llama síndrome de seroconversión aguda. El problema es que los síntomas son súper inespecíficos.
parecen una mononucleosis o una gripe, pero una gripe de esas que te tiran a la cama. Fiebre, cansancio. Lo típico. Fiebre alta, fatiga extrema, dolor de garganta, ganglios inflamados. Mucha gente ni siquiera va al médico o le dan un mal diagnóstico. Y me imagino que en esa fase, el virus se está replicando sin control. Sin control alguno. En esta fase, la carga viral, o sea, la cantidad de virus en la sangre, es estratosférica. Millones de copias. Millones. Esto hace que la persona sea extremadamente contagiosa y muchas veces ni siquiera sabe que tiene la infección. Y después de esa explosión inicial como que se calma, se esconde. Exacto. Entramos en la segunda etapa, la latencia clínica, la fase crónica. Y esta puede durar una década o más. La persona se siente perfectamente sana. Pero es una paz falsa. Totalmente. Bajo la superficie, el virus sigue replicándose, más lento, pero sigue. Y el conteo de CD4 va bajando, poco a poco, año con año. A veces hay señales, como dermatitis, candidiasis recurrente, un herpes zóster, cosas que deberían alertar a un médico. Y si en esa década no se hace nada, se llega al final del camino. Así es, la tercera y última etapa, el SIDA. Aquí el sistema inmune ya está destrozado. El recuento de CD4 ya cayó por debajo de las 200. La orquesta se quedó sin director. Exacto. Y en ese caos aparecen las infecciones oportunistas graves y los cánceres que definen el síndrome. Ese umbral de 200 CD4 es el número clave que usa el CDC, los Centros para el Control de Enfermedades, para su clasificación, ¿verdad? Correcto, se basa en ese número. Es bastante sencillo. Categoría 1. Más de 500 células. Un sistema inmune robusto. ¿Ok? Entre 200 y 499, una zona de riesgo moderado. Y la categoría 3, menos de 200. En ese punto ya tienes SIDA, aunque no tengas síntomas. Es una definición inmunológica. Y en esa categoría 3 es cuando vemos esas enfermedades definitorias. ¿Cuáles son las más comunes que mencionan las fuentes? Hay varias, pero algunas son muy características. Por ejemplo, la neumonía por Pneumocystis jirovecii, o PCP. Esa era de las principales causas de muerte al inicio, ¿no? Sí, Bilkul. También la toxoplasmosis cerebral, que causa lesiones en el cerebro. La candidiasis esofágica, que es mucho más grave que la oral. Y claro, ciertos cánceres. Como el sarcoma de Kaposi, esa imagen que todos tenemos de los primeros años de la epidemia, esas lesiones moradas en la piel. Ese mismo. Hoy es mucho menos común gracias a los tratamientos, pero en su momento fue un sello de la enfermedad. ¿O los linfomas del sistema nervioso central? ¡Qué panorama! Pero claro, todo esto depende de un diagnóstico. Si la fase aguda se confunde con una gripe y la crónica es silenciosa, ¿cómo se detecta hoy el virus de forma temprana? Afortunadamente, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. El algoritmo diagnóstico actual es muy eficiente. El primer paso es una prueba, un inmunoensayo de cuarta generación. ¿Ok? ¿Y qué tiene de especial? Lo revolucionario es que busca dos cosas a la vez: los anticuerpos que nuestro cuerpo produce contra el VIH y también una proteína del propio virus, un antígeno llamado P24. Ah, claro. Entonces, no solo busca la reacción del cuerpo, que tarda en aparecer, sino que busca directamente una pieza del virus. Por eso es más rápido. Precisamente. El antígeno P24 aparece en la sangre mucho antes, lo que acorta el periodo de ventana a solo 10 o 15 días, y su precisión es altísima, más del 99.7%. ¡Wow! Si esa prueba sale positiva, se hace una segunda de confirmación que diferencia entre VIH-1 y VIH-2. Ya no se usa el antiguo Western blot. Una vez confirmado el diagnóstico, ¿cuáles son los signos vitales del VIH que hay que estar monitoreando? Son dos números que nos cuentan toda la historia. El primero, ya lo dijimos, el recuento de CD4, que nos dice qué tan fuerte está el sistema inmune. Exacto. El objetivo es la reconstitución inmune, que este número suba lo más posible. Y el segundo, que es clave para ver si el tratamiento funciona, es la carga viral. Entendido. CD4 es el nivel de tu defensa y la carga viral es la fuerza del ataque. El objetivo es simple: defensas altas, ataque a cero. No lo pudiste decir mejor.
El objetivo principal de la terapia es que la carga viral sea indetectable. Menos de 20 o 50 copias por mililitro. Perfecto. Y eso nos lleva al núcleo del manejo moderno, la TARV-T, los medicamentos que lo cambiaron todo. ¿Cuáles son sus grandes objetivos? Son 4. El primero, la supresión viral, llevar la carga a indetectable. Segundo, la recuperación inmune, que el CD4 suba. Ajá. Tercero, y el más importante para el paciente, reducir la morbilidad y la mortalidad, o sea, mejorar la calidad y la expectativa de vida. Y el cuarto, que es importantísimo para la salud pública, es prevenir la transmisión. Y aquí entra ese concepto que ha cambiado las reglas del juego. Indetectable es igual a intransmisible. A ver, detengámonos aquí, porque es un mensaje potentísimo. Lo es. Significa, literalmente, que si una persona toma su tratamiento al pie de la letra y su carga viral es indetectable de forma sostenida, el riesgo de que transmita el VIH a su pareja sexual es... Cero. Cero. El riesgo es efectivamente cero. Los grandes estudios lo han demostrado de forma concluyente. ¡Wow! Y esto ha sido revolucionario, no solo para la prevención, sino para combatir el estigma, el miedo que ha rodeado al VIH por décadas. Es un cambio de paradigma absoluto. Entonces, ¿cómo funcionan estos fármacos? Mencionaste que atacan diferentes partes del ciclo. La transcriptasa inversa fue el primer blanco, ¿no? ¿Correcto? Los inhibidores de la transcripto inversa análogos de nucleósidos, o ITIN, fueron la columna vertebral del tratamiento por años. Como el tenofovir. Exacto. Tenofovir, emtricitabina, piensa en ellos como si fueran piezas de Lego defectuosas. El virus intenta construir su cadena de ADN con los ladrillos de la célula. Ajá. Y estos fármacos, que se parecen a los ladrillos normales, se meten en la cadena y la bloquean. La construcción se detiene en seco. Entiendo. Atascan la maquinaria. Pero la revolución más reciente vino de atacar otra enzima. Justo. Los inhibidores de la integrasa, o INI, fármacos como el dolutegravir. En lugar de detener la construcción del ADN viral, estos impiden que ese ADN se inserte en nuestro genoma. Es una combinación de 2 ITIN más un inhibidor de la integrasa. Ok. Y la maravilla es que muchos de estos regímenes vienen en una sola pastilla que se toma una vez al día. Es increíble pensar que antes eran cócteles de 20, 30 pastillas al día con horarios súper estrictos. Absolutamente. La simplificación del tratamiento ha mejorado la adherencia de una forma brutal, y la adherencia es la clave del éxito. Tenemos estos medicamentos casi milagrosos, pero las fuentes que revisamos muestran una gráfica, la cascada de atención del VIH, y es un golpe de realidad. El problema ya no es tanto la ciencia, ¿verdad? Esa gráfica es crucial. Nos muestra todas las fugas que hay en el sistema. Del total de personas con VIH, solo un porcentaje está diagnosticado. De ellos, un porcentaje menor se vincula al sistema de salud, y uno aún menor se queda en cuidado continuo. Y al final solo un 30% más o menos del total de personas con VIH logra el objetivo final, la supresión viral. O sea que el gran reto no es la pastilla, es lograr que la persona correcta la reciba, la tome siempre y se mantenga en el sistema de salud. Es un problema de salud pública, de acceso, de barreras sociales. Precisamente. El desafío pasó de ser puramente biomédico a ser socioconductual y sistémico. Tenemos la solución científica. El reto ahora es implementarla. Manejar las comorbilidades del envejecimiento, porque nuestros pacientes ahora envejecen. Enfermedad cardiovascular, renal. Exacto. El reto es manejar las interacciones entre los antirretrovirales y los medicamentos para la hipertensión, la diabetes. Es el éxito que nos trae nuevos problemas. La batalla principal se ganó, pero surgen nuevas escaramuzas. Y hablando de la respuesta inmune, para terminar quiero dejar una idea para reflexionar. Las fuentes mencionan un fenómeno paradójico, el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, IRIS. Ah, el iris. Es una de las paradojas más interesantes y un recordatorio de lo poderoso que es el sistema inmune. Imagina una persona con las defensas casi aniquiladas por años. Inicia la terapia, la carga viral se desploma, los CD4 empiezan a subir, la orquesta vuelve a tener director. Pero esta recuperación puede ser tan
Abrupta. Que el sistema inmune despierta de golpe y reacciona de forma exagerada a infecciones que ya estaban ahí, latentes pero que eran invisibles. O sea que, paradójicamente, al mejorar, el paciente puede empeorar temporalmente. Exacto. Le puede dar fiebre, se le inflaman los ganglios, empeora una tuberculosis que ya tenía. El iris nos obliga a pensar en la delicada danza que es reactivar un sistema inmune. Y nos deja con una pregunta. ¿Qué otras batallas silenciosas se desatan cuando las defensas vuelven? ¿Y cómo podemos aprender a modular esa respuesta, no solo para encenderla, sino para calmarla cuando vuelve con demasiada fuerza?